Bienvenidos a este espacio que ha sido especialmente diseñado para elaborar los artículos que hemos publicado en nuestro blog de los grupos de desarrollo de conciencia. Estas viñetas que han sido construidas a partir de casos reales, pero que hemos cuidado en todo momento modificar las historias para proteger la confidencialidad y el anonimato de cada uno de nuestros participantes. En esta ocasión vamos a comentar la viñeta número 2, titulada Cuando la agresión es una forma de encubrir la tristeza. Esta tristeza con la cual nuestro participante Sergio, que así hemos decidido nombrarlo, nos invita a reflexionar sobre esta tristeza que a veces se origina por la carencia de una presencia tanto física como emocional que nos haya hecho sentir que alguien nos miró en la vida. O por el otro lado, la sensación de la tristeza frente a la sobreprotección, porque la sobreprotección es un mensaje de devaluación. Cuando sobreprotegemos a alguien, le hacemos ver de manera implícita que no confiamos en sus capacidades de éxito para hacerle frente a la adversidad de su vida. Es decir, las personas que crecen bajo el yugo de la sobreprotección crecen con una gran discapacidad emocional, porque cuando la adversidad de la vida surge y por supuesto las vicisitudes de la misma también van a surgir, estas personas de repente tienen la sensación de que no tienen las herramientas suficientes para poderle hacer frente a esto que se pueden volver pruebas importantes en la vida. Esta misma inseguridad los puede entonces hacer contactar con una profunda tristeza. Es decir, tanto la carencia como la sobreprotección nos pueden hacer redundar en esta sensación de tristeza. Y entonces surge la agresión como una defensa que nos permite quitarnos de encima esta sensación que a veces se vuelve poco tolerable para las personas, que es la sensación, por supuesto, de la tristeza. Pero esta agresión puede tomar diferentes caras y apuntar a diferentes objetivos. Podemos encontrar de repente la agresión volcada hacia afuera. Y esta agresión puede tomar las caras y las manifestaciones de lo que podrían ser confrontaciones físicas, confrontaciones verbales, la enemistad, la hostilidad, incluso el odio como una representación de lo que puede ser volcar la agresión hacia afuera. Pero también podemos encontrar estas agresiones volcadas sobre el yo, es decir, la autoagresión, la agresión puesta sobre nosotros. Y entonces va a tomar las caras de la culpa, la autoexigencia, los reproches tan fuertes que a veces nos podemos hacer, estos juicios desmedidos en contra de nosotros, y a veces nos convertimos como nuestros peores enemigos. Incluso la depresión es una autoagresión que puede alcanzar su máxima expresión en las conductas suicidas. Pero existe también la posibilidad de optar por un tercer camino, que es desplazar esta agresión de forma indirecta sobre quienes consideramos nos han perjudicado o quienes consideramos han contribuido a la configuración de nuestra tristeza. Esto es lo que conocemos como las agresiones pasivas. Estas agresiones pasivas que de repente podrían estar asociadas a procesos pendientes con figuras de autoridad, es decir, en algún momento de la vida, alguna figura que nosotros le otorgamos poder o de alguna manera control sobre nosotros, y la sensación de en su momento no habernos podido defender o haber podido poner un límite porque las circunstancias no nos lo permitían, nos puede hacer entonces experimentar una profunda frustración. Esta frustración que más tarde, en etapas futuras, cuando aparecen figuras o personas que consideramos tienen el perfil de aquellas figuras con las que tenemos este proceso pendiente, entonces resulta muy atractivo de repente derramar nuestra agresión, pero de forma encubierta, es decir, sin que necesariamente se advierta, porque las agresiones pasivas nos permiten no tener que confrontar al otro, agredirlo por supuesto, pero sin tener que exponernos. Estas agresiones pasivas a veces pueden tomar las caras, por ejemplo, de los olvidos. Los olvidos pueden ser una manifestación de una agresión pasiva. El olvidar fechas importantes, compromisos, el olvidar incluso nombres propios y sobre todo nombres que a estas alturas ya deberíamos de conocer bastante bien, pueden apuntar a agresiones pasivas. La falta de compromiso, la pasividad,
el prometer hacer algo y no hacerlo a veces podría ser una manifestación de una agresión pasiva. Es decir, vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar sobre conductas que a veces podrían parecer de lo más cotidianas y naturales, pero que en el fondo podrían estar escondiendo una enorme agresión. Pero ¿de qué depende que una persona vuelque su agresión hacia afuera o la ponga sobre sí mismo o la desplace de forma indirecta? Sobre todo tiene que ver con los condicionamientos. Estos condicionamientos familiares, educativos y sociales. Es decir, cómo aprendimos a hablar el idioma de la agresión. Porque si una persona creció en un ambiente en donde la hostilidad era evidente, las confrontaciones físicas y verbales eran el pan de todos los días, pues muy probablemente aprendió a hablar ese estilo de idioma. Y ese es el idioma que ha incorporado y el cual aprendió en relación a la agresión. Pero también existe la posibilidad de que haya personas que hayan crecido en un ambiente en donde las formas y los modales eran muy bien ponderados y cuidados, y entonces, por lo tanto, aprendió a volcar la agresión sobre sí mismo como una manera de no sentirse juzgado o señalado por los demás. Pero también existe la posibilidad de que una persona haya aprendido a hablar el idioma de estos fuegos cruzados discretos de la agresión, sin que necesariamente fueran evidentes, pero que apuntaban evidentemente también a una agresión de tipo pasiva. Es decir, a veces la agresión y el enojo son emociones muy negadas por el ser humano, porque preferimos preservar nuestro autoconcepto en términos de vernos a nosotros mismos como personas bondadosas, como personas ecuánimes, tranquilas, tolerantes, porque el solo hecho de percibirnos a nosotros mismos como una persona que pudiera enojarse o sentirse agredida o agredir al otro se vuelve muy reprobable. Y la realidad es que todos en algún momento de la vida hemos sentido enojo. Es decir, es una emoción perfectamente natural. Y es así que todos tenemos derecho a sentirnos enojados en algún momento de la vida. A lo que no tenemos derecho es a volcar nuestra agresión sobre los demás. De ahí la importancia de responsabilizarnos de nuestros afectos, aprender a observarlos, a tolerarlos, de tal forma que podamos acomodarlos de una manera que no le hagamos daño a nadie, incluso a nosotros mismos. Es así que Sergio, en esta viñeta, en el grupo, aprende a reconocer esta actitud, que es la agresión, con la cual se defendía de la tristeza que le había provocado, por supuesto, la relación y el continuo de la experiencia con sus padres. Pero no nada más eso, sino que además aprende en el grupo a reconocer qué es aquello que provoca en los demás. Es decir, todas estas preguntas que nos hemos hecho en relación a nosotros a lo largo de la vida, ¿por qué las personas me rechazan? ¿Por qué a veces les soy indiferente? ¿Por qué me juzgan? ¿O por qué de alguna manera me protegen? Son respuestas que contiene el grupo. Solamente es cuestión de detenernos a escuchar lo que el grupo tiene que decirnos en relación a nosotros mismos. Se vuelve un privilegio conocer esta información que nos puede, por supuesto, abrir la puerta a una reparación genuina de nuestro propio ser. Es decir, el enojo se vuelve una cortina de humo que nos separa de la posibilidad de podernos vincular con el otro. Porque entre tú y yo siempre va a haber esta defensa, esta cortina o este filtro que no me permite verte en realidad. A veces esta cortina toma las veces del enojo, pero a veces puede ser la envidia, la frustración, el resentimiento, tantas y cuantas emociones que nos separan de la posibilidad de podernos vincular adecuadamente con los demás. En el grupo aprendemos que hay otras posibilidades, la posibilidad de vivir el privilegio de lo que es el intercambio emocional con los demás, quitando del medio estos filtros con los cuales lo único que hemos logrado es la distorsión de lo que nos rodea. Y de repente cuando empezamos a remover estas cortinas de humo, descubrimos entonces la posibilidad de podernos vincular de una manera genuina, diferente, aprender a hablar un nuevo idioma. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Espero verte pronto en nuestra próxima viñeta. Muchísimas gracias.